limitante externa, la barrera limitante interna, bla, bla, bla. Todo eso es parte de la barrera hematoencefálica. O sea, el intercambio de cosas que de afuera ingresan, no al revés. Pero en este caso, los órganos circunventriculares son órganos que estando dentro del sistema nervioso central, pero no están cubiertos por barrera hematoencefálica, sino que están por fuera. Por lo tanto, al estar por fuera de la barrera hematoencefálica, son mucho más proclives a recibir la acción de X, Y o Z medicamentos que no vienen al caso porque lo verán en farmacología, ¿sí? Entonces, esa propiedad de estar por fuera de la barrera los hace susceptibles a cualquier medicamento, porque se le hace a un medicamento más fácilmente llegar a algo que estando en relación con el sistema nervioso central, pero que no está cubierto porque está por fuera de la barrera, no está por dentro. Por lo tanto, no tiene la cobertura que la barrera hematoencefálica le ofrece a lo que está por dentro de esa barrera hematoencefálica. ¿Sí me lo entienden? Okay. Entonces, esos órganos circunventriculares son los siguientes. También se llaman circunventriculares o periventriculares. Circunventriculares. ¿Ya? En el bulbo existe un área que se la ve macroscópicamente hablando, o sea, se la ve en el tallo, o sea, en el macroscópico, en la estructura, que se llama área postrema. Esta área postrema, considerada desde hace muchos siglos atrás como el área emetizante, emetizante viene de emesis. Emesis significa vomitar, náuseas con vómito, emesis, vomitar. Es un área emetizante porque básicamente muchos medicamentos que son recetados por el área postrema obligan a que el área postrema, como tiene una acción emetizante, provoquen náuseas y vómitos posteriores en un individuo cualquiera. Pero también hay otras áreas. Estas son el órgano subcomisural. El órgano subcomisural está en relación con la comisura blanca anterior, eso todavía no lo vemos, pero es una comunicación entre ambos superficies mediales de los lóbulos temporales. La comisura blanca anterior es el órgano subcomisural. Tenemos el órgano subtrigonal, que está en relación con el trígono cerebral o fornix. El fornix, por si acaso, es una comunicación grotescamente y groseramente hablando entre el hipocampo y el hipotálamo y otras áreas que vamos a ver un poco después, algún tiempito después. La eminencia media, la neurohipófisis, la glándula pineal, que forma parte importantísima de la epífisis, y a su vez todo esto está ubicado en algo que se llama epitálamo, y el órgano vasculoso de la lámina terminal. ¿Sí? La única diferencia entre todos estos es que, siendo todos estos circunventriculares por fuera de la barrera hematoencefálica, el área postrema es el único que es par. O sea, tenemos un área postrema al lado izquierdo y un área postrema al lado derecho. Todo el resto son órganos impares. Porque si se dan cuenta por la disposición, todos forman parte del diencéfalo y por lo tanto están ubicados en la línea media. Por lo que eso los hace impares. ¿Sí? Sigo. Ok.
oliva. Y de ahí nos vamos a oliva. El núcleo olivar inferior esta es mi línea media. Esto será el lado derecho y esto será el lado izquierdo. Vamos a graficar una oliva, y la oliva es una estructura que recibe múltiples proyecciones de múltiples áreas, y a su vez ella, como oliva inferior, proyecta importantes fibras hacia el cerebelo para mantener, se puede decir, un circuito cerrado en relación con el cerebelo y la actividad propioceptiva inconsciente que maneja en el 100% cada cerebelo, o sea, cada hemisferio cerebeloso. Entonces dibujemos una oliva que se la ve como los gráficos o como las teorías lo dicen, como una bolsa de papel arrugada, totalmente involucionada, arrugada, y tiene forma de esto, como una bolsa arrugada. Este núcleo olivar inferior, recibe fibras de las siguientes estructuras, de básicamente toda la corteza cerebral. Demanda fibras. También demanda fibras el núcleo rojo en su porción parvocelular. También demanda fibras la sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal es un elemento que, por lo menos en el humano, no tanto en los animales, porque los animales tienen otro tipo de funciones más de rastreo o de ubicación alimentaria, e incluso combinan lo que es alimentario con lo sexual, y de ahí la idea, a veces como que medio primitiva, que son como que sentimientos parecidos entre tener relaciones sexuales con comer. Aunque para mí prefiero comer por un lado y tener relaciones por otro lado, pero no tiene nada que ver. Pero en el humano, esta sustancia gris periacueductal, cuando es adecuadamente estimulada, ayuda bastante a la interpretación del dolor somático. Cuando veamos dolor, porque yo suelo dar una clase muy en particular sobre interpretación del dolor, en forma general o grosera, el dolor se puede dividir en dos tipos de dolor: dolor somático y dolor neuropático. El dolor neuropático es cuando hay una lesión intrínseca de un nervio o de una estructura del sistema nervioso central, por ejemplo, el espinotalámico lateral, por otro lado los núcleos septales, por otro lado el brazo anterior en la cápsula interna. Pero en cambio el dolor somático es un dolor que no necesita que haya lesión neuropática, o sea, nerviosa, ¿sí? Todo lo que es neuropático es lesión nerviosa intrínseca del nervio. Dolor somático no tiene que tener trascendencia neurológica o neuropática. La corteza cerebral, el núcleo rojo en su parte parvocelular, la sustancia gris periacueductal, el núcleo trigémino espinal y el núcleo vestibular inferior. ¿Sí? Pero recuerden que también había en derredor del núcleo olivar inferior dos núcleos o dos olivitas que son accesorias. ¿Se acuerdan eso? Que había uno medial y el otro dorsal lateral, bla, bla. Eso, entre comillas, no tiene como que trascendencia por su ubicación, pero sí por su función. Y las dos olivitas chiquitas, que son los núcleos olivares accesorios, que a su vez han recibido la interpretación de cada lado de la médula en relación con los espino-olivares. ¿Se acuerdan que había un espino olivar anterior que cuando sale directamente se cruza y avanza hasta los núcleos olivares accesorios, y un espino olivar posterior que, para trascender hacia el bulbo, tenía que primero llegar a las porciones rostrales de los núcleos de Golgi-Burdach y desde ahí cruzar al otro lado junto con el hemisco medial, o sea, con las fibras que van a formar el hemisco medial, pero que no forman el hemisco medial, sino que llegan a los núcleos olivares accesorios. Eso lo vimos en el parcial pasado. Entonces, esa interpretación llega a esto de aquí.
todo lo que llegó a la oliva tiene que cruzar al otro lado para entrar al cerebelo. Y al entrar al cerebelo necesita de la ayuda de fibras que cruzan la línea media, en este caso derecha-izquierda, que se llaman fibras olivocerebelosas. Entonces, estas fibras que están cruzando se llaman olivocerebelosas. Estas fibras olivocerebelosas son glutamatérgicas, por lo tanto son excitatorias, porque utilizan glutamato, que ya vimos que representa más del 70% en todas las sinapsis de tipo excitatorias que tiene el ser humano. Estas fibras olivocerebelosas llegan, la palabra mismo lo dice, al cerebelo. Pero cuando llegan al cerebelo, llegan a la corteza cerebelosa, pero también llegan a los núcleos cerebelosos profundos que están por debajo de la corteza cerebelosa. ¿Sí? Entonces, repito, las fibras olivocerebelosas cruzan la línea media, lo mismo pasaría si lo hubiera dibujado acá el núcleo olivar inferior, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en este caso derecha a izquierda, entran a la corteza cerebelosa del lado izquierdo, pero también se proyectan a los núcleos dentado y a los núcleos globoso y emboliforme. ¿Cómo ingresan? Ingresan como fibras olivocerebelosas, utilizando para ingresar tanto a la corteza como al núcleo dentado y al globoso emboliforme, utilizando al pedúnculo cerebeloso inferior y este también al pedúnculo cerebeloso inferior. Pero a su vez, el dentado, el globoso y el emboliforme le regresan fibras a la oliva. Y al regresarlas utilizan un pedúnculo cerebeloso, pero el superior. ¿Sí? Ahora, cuando llegan a la corteza cerebelosa, el propósito de estas fibras olivocerebelosas es, al llegar a la corteza cerebelosa, una vez que usaron el pedúnculo cerebeloso inferior para llegar a la corteza cerebelosa, ya estando en la corteza cerebelosa, se van para arriba. Entonces, miren la idea, el pedúnculo cerebeloso inferior le permite la entrada de esas fibras, las olivocerebelosas. Pero una vez que entran al cerebelo para ya ingresar a la corteza, ya en la corteza ingresan y cambian de nombre. ¿Sí? Ya no van a ser fibras olivocerebelosas, porque son olivocerebelosas hasta una milésima de centésima de milímetro antes de entrar a la corteza. Pero una vez que están en la corteza, cambian de nombre y se llamarán fibras trepadoras. Entonces, llegan a la corteza y se les llama trepadoras porque van un poquito más arriba de las otras fibras que también ingresan, que se llaman fibras musgosas. Las fibras musgosas se quedan en la capa más profunda. Las trepadoras avanzan un poquito más arriba. Trepan más, por eso se llaman trepadoras. Por lo tanto, las únicas fibras trepadoras van a ser las previas olivocerebelosas. ¿Sí? Cuando ya entran al cerebelo para entrar a la corteza cerebelosa, cambian de nombre porque van a subir. Esta de aquí sería la capa más profunda de la corteza, que se llama capa granulosa.
Esta que está en medio se llama capa de células de Purkinje, y la más de arriba o superficial se llama capa molecular. ¿Sí? ¿Cuántos parámetros en un pequeño breve? Estas fibras que ingresaron al cerebelo, utilizando el pedúnculo cerebroso inferior, cuando ya entran, cambian de nombre y suben como fibras trepadoras. Al trepar, se estacionan en la capa de células de Purkinje, y en la capa de células de Purkinje hay una pinche célula que se llama célula de Purkinje, y resulta que esa célula de Purkinje, ya lo veremos en la siguiente semana, que será cerebelo, tiene unas dendritas que se arborizan en la capa molecular, pero no le paren bola a eso ahorita, sino a las fibras trepadoras, que al trepar, y como son excitatorias, o sea, glutamatérgicas, se enrollan en una relación de 1 a 1. Relación de 1 a 1 significa que por cada una fibra olivocerebelosa o una fibra trepadora, cada una se relaciona con solamente una célula de Purkinje. Por eso la función de estas es básica para lo que va a pasar después. Esa relación solamente en el cerebelo es de 1 a 1. O sea, una fibra trepadora por una célula de Purkinje. 100 fibras trepadoras por 100 células de Purkinje. 1000 células de Purkinje por 1000 fibras trepadoras. O sea, 1 a 1. Y al excitarla, resulta que esta niña de aquí, la célula de Purkinje, es una célula que al ser excitada, excita su capacidad de ser inhibitoria. Y al ser inhibitoria, el axón que desprende cruza con el propósito de inhibir a los núcleos vestibulares, que los vamos a ver después. Pero esos núcleos vestibulares, ¿por qué tienen que ser inhibidos? Porque probablemente una influencia periférica desde el laberinto, o sea, los conductos semicirculares, el utrículo y el sacro, provocaron desequilibrio, ya sea dinámico, mientras yo camino, o estático, mientras a mí me hacen o ir hacia arriba o hacia abajo, o hacia adelante o hacia atrás. ¿Se acuerdan que de algo vimos en relación a los vestíbulos cerebelosos? Que habían influencias periféricas que procedían desde el laberinto hacia los núcleos vestibulares, pero también del arquicerebelo y del lóbulo anterior del cerebelo hacia los núcleos vestibulares. Ambas interpretaciones hacia los núcleos vestibulares son interpretaciones de tipo excitatorio, y lo que hacen es mantener el equilibrio, o cuando la excitación es errónea, desequilibran el equilibrio previo. O sea, creo que sí vimos eso, o sea, se los mencioné. Entonces, el propósito de esta eferencia, que se puede decir, y perdón, no se puede decir, es lo que sale en relación con el axón de la célula de Purkinje, pero que ha recibido la excitación o estimulación de las fibras olivocerebelosas, lo que sale de Purkinje, o sea, el axón, es lo único que como fibra sale del cerebelo. Por lo tanto, la única fibra eferente, o sea, la única fibra que sale del cerebelo, es el axón que sale proyectándose de la célula de Purkinje. Esta es una célula inhibitoria, pero como ha sido excitada, al excitarla, excita su capacidad de inhibición. Y como es inhibitoria, el axón que va a proyectarse es inhibitorio. ¿Y a quién inhibe? A quien está por debajo de ellos, que se llaman núcleos vestibulares. ¿Y por qué le inhibe? Porque precisamente esta célula de Purkinje, dentro de todo el 100% de las células que están en el cerebelo, es la única célula inhibitoria. El resto toditas son excitatorias, con honrosas excepciones que ya vamos a ver, pero esta es eferentemente 100% inhibitoria. Y al ser inhibitoria, utiliza ¿qué cosa? GABA, o sea, ácido gamma aminobutírico. ¿Hacemos un break? Sí, ok.